Te invito a que abra su Biblia en Génesis capítulo 37, por favor. Abra su Biblia allí en Génesis 37. Y continuamos en la serie Quebrantando mi corazón. Tenemos que saber que Dios quebranta el corazón de aquellas personas que Él va a usar y va a bendecir. Porque el corazón del hombre muchas veces es maligno y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es increíble la maldad que puede albergar el corazón humano. Pero Dios en su misericordia obra para bendecir, para perdonar, para libertar a ese corazón que está atado al pecado, que está atado a la amargura, al resentimiento, al enojo. Y este personaje bíblico del cual hablamos el domingo pasado, pero comenzamos en la etapa final de este personaje bíblico y es de José. Comenzamos el domingo pasado en Génesis capítulo 50, en las palabras de José, con aquella conversación que él tuvo con sus hermanos. Su papá falleció. Ellos estaban preocupados, eran dos hermanos, de la actitud de José. Ellos creían que José tal vez se iba a vengar por lo que ellos le habían hecho. Pero la respuesta de José, ¿cuál fue? Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. ¿Cuántos decimos amén? Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Y aprendimos el domingo pasado que José miró el pasado como parte del plan de Dios. Miró el presente correctamente, porque lo miró espiritualmente. Lo miró misericordiosamente, compasivamente, bondadosamente. Si José se hubiese guiado por la actitud de sus hermanos, por el comportamiento de ellos en el pasado, él no hubiese sido misericordioso. Pero él respondió con misericordia. Cuando tú y yo entendemos, creemos y miramos nuestro pasado como parte del plan de Dios, aunque en el pasado hay historias nuestras, circunstancias, vivencias, que tal vez no son las más agradables. Pero cuando usted lo mira como parte del plan de Dios, eso te ayudará a mirar y a entender y a responder en tu presente correctamente. Y José entonces miraba el futuro con fe. Lo miraba proféticamente, espiritualmente, porque él le encargó a sus hermanos, ¿saben qué? Ustedes van a salir de acá. Yo voy a morir. Pero les pido que no me dejen acá, que se lleven mis huesos. Él tenía una fe segura. Él creía lo que Dios le había revelado a Abraham, lo que sabía Isaac y lo que su padre Jacob le enseñó. Pero hoy no vamos al último capítulo, nos vamos al capítulo 37 de Génesis, porque allí prácticamente es donde comienza esta historia. Yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero uno tiene afinidad con ciertos personajes bíblicos. ¿A cuántos de ustedes les pasa?
son nuestros hermanos en la fe. Y yo espero un día conocerlos en el cielo. Y qué bendición será, ¿no? Compartir con José. José es uno de mis personajes de la Biblia favoritos. Pablo, un hombre de Dios tremendo, con tremendas lecciones, pero del Antiguo Testamento, José es ese personaje bíblico con el cual yo tengo bastante afinidad. Miren, hermano, José nunca hizo un milagro. Él no dividió las aguas del Mar Rojo. Él no era un sacerdote, no era un profeta. Pero José fue un gran hombre de Dios, con la bendición de Dios. Y de este personaje bíblico de José, yo he aprendido que Dios tiene que quebrantar el corazón de las personas antes de usarlas. Esta familia de José, lo que sucedió, lo que ocurrió, quebrantando mi corazón, dando una introducción así por arriba de la vida de José. José enfrentó grandes desafíos en su vida. Él enfrentó, hermano, la traición de sus hermanos. Y vamos a ir poco a poco estos domingos. Qué difícil es enfrentar la traición de un ser querido. Que alguien te traicione. La traición es uno de las cosas más bajas y más sucias que hace el ser humano. Que usted traicione a alguien es algo muy difícil de digerir, de procesar y de salir restaurado de la traición. Y José fue traicionado por sus hermanos porque lo vendieron como esclavo. Lo vendieron a precio de esclavo. Olvidaron que era su hermano. Ellos pusieron primero sus intereses. ¿Usted sabe cuándo la persona traiciona? La persona traiciona cuando pone sus intereses por encima de los intereses de la familia. Cuidado, hermano. No seamos traidores. Lo que el hombre siembra, dice la Biblia, eso también. Y el que traiciona será, créanlo, echa tu pan sobre las aguas y al cabo de los días lo recogerás. Y José fue traicionado. Él enfrentó la traición de sus hermanos. Él enfrentó la tentación. La tentación es esa invitación a pecar. La tentación en sí no es pecado. Pero es esa invitación. Siempre que usted y yo pequemos, antes de pecar, vamos a ser invitados a pecar. Va a venir la tentación. Nosotros no podemos evitar las tentaciones. Van a venir. Tenemos que resistirlas. Pero van a venir a tu vida y a mi vida. Vamos a ser tentados. Hay diferentes tipos de tentaciones. Uno sale caminando. Una vez leí una ilustración que usted va por el bosque caminando y no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos impedir que se posen sobre ella y hagan nido. Y así es la tentación. Van a venir, pero no permitas que hagan nido sobre ti. Es una invitación a pecar. Y él enfrentó la tentación. Él enfrentó el desánimo. Él enfrentó la fama. Pero había algo que marcaba la diferencia en su vida. Y era que Dios estaba con José. Esa fue la clave del éxito en su vida. Que Dios estaba con él. Hermano, la clave del éxito en tu vida y en mi vida es que Dios esté con nosotros. Pero Dios va a estar conmigo cuando yo, de corazón, por amor, por gratitud, le busco a Él. Pero si yo soy una persona
que no tengo gratitud para con Dios y para con aquellos que Dios ha usado como instrumentos para bendecir mi vida, si yo no siento la necesidad ni reconozco mi necesidad espiritual, soy yo entonces el que me alejo de Dios, el que me alejo de Dios. Ahora, José, vamos a ir poco a poco en esta familia, ¿no? Su papá, Jacob. Y el objetivo de esta enseñanza no es estar criticando a estos personajes bíblicos, es aprender de ellos. ¿Cuántos queremos aprender de los personajes de la Biblia? A mí me ayuda a ver que Dios en la Biblia no andaba escondiendo allí los errores de las personas. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Están ahí? Cientos de miles y de miles y de miles y de millones de familias han conocido a José y a los hermanos de José. Y han conocido al papá de José, Jacob, que después se llamó Israel. Y Jacob fue un hombre pasivo, un padre, 2 esposas, 2 concubinas. Qué bueno que no estamos en los tiempos de antes, hermano. Si usted tiene un problema con las mujeres, usted lo tiene que resolver, hermano, porque eso no es de Dios. El ser mujeriego no es de Dios. ¿Cómo se sentiría usted, hombre, si tu esposa anda con varios hombres? A ver, ¿quién tiene la capacidad de tolerar eso? A ver, ¿qué hermano tiene la capacidad? Yo le vuelvo a hablar, pues yo no tengo esa capacidad, hermano. Entonces, es lo mismo. Eso era en aquellos tiempos, ya eso no existe. Jacob, Israel, tenía 2 esposas, 2 concubinas, 12 hijos varones y tenía hija hembra también. Era una familia disfuncional. Miren cómo era Jacob. Jacob, su padre, el papá de José, que tenía varios hijos, era un hombre muy pasivo. ¿Ha conocido usted a alguien pasivo? Era un hombre pasivo. En una ocasión violaron a su hija, a Dina. ¿Cuántos han leído esa historia? Violaron a Dina. Génesis 34:5. Si quiere subrayarlo en su Biblia. Violaron a su hija Dina. Y él no dijo nada. Se quedó callado. Violaron a Dina. Él no dijo nada. Cuando sus hijos, Simeón y Leví, Génesis 34:25, fueron a matar a los de la ciudad por venganza por lo de Dina, sabiendo él que eso era incorrecto, él tampoco dijo nada. Cuando Rubén, su hijo mayor, su primogénito, se acostó con una de sus concubinas, con una de sus mujeres, hermano. Miren lo que hace el pecado. El pecado es un monstruo que te destruye. Te destruye. La gente piensa que el placer es, y voy a aprovechar y voy a tener. Cuidado con el placer porque te va a consumir. Lo primero que hace el pecado es que te convierte en esclavo. Te convierte en un esclavo. Y hace de tu vida lo que quiere. Y el pecado engendra pecado. Es decir, que un pecado te lleva a otro pecado y a otro pecado. Y el pecado te pone en contacto con la muerte. Y hermanos, Rubén, su hijo mayor, se acostó con su concubina, con una de sus mujeres, y no dijo nada. El peor mal que está sufriendo esta sociedad es la pasividad de los hombres. Los hombres ven las cosas mal hechas y tragan en seco. Y ven al hijo cometer un error y tragan en seco. Al niño no se le puede decir nada porque se molesta. Y a la niña actuando mal y no se puede hacer nada porque es la niña de la casa. Cuidado con el pecado
de la pasividad, que fue el pecado de Jacob, que fue el pecado de Israel, que trajo bastantes problemas. Hoy en día a la gente no les gusta que uno les diga la verdad, cuando al contrario, cuando a mí me dicen la verdad, yo me siento agradecido. ¿Por qué? Porque la persona fue honesta conmigo, fue sincera conmigo, tuvo el valor de decirme la verdad, porque yo necesito entonces, si la persona me está diciendo la verdad de una situación que yo tengo, es porque la persona me ama, me estima, me está diciendo, ese no es el camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué camino voy andando en esta vida? Hermanos, y el pecado de la pasividad es un pecado grave. Jacob fue muy pasivo. No olvidemos que nuestros hijos, al igual que los hijos de Noé, ven nuestra desnudez. En una ocasión Noé se desnudó y ¿qué pasó? Los hijos vieron su desnudez. En otras palabras, nuestros hijos ven nuestras faltas. Y si ven que nosotros no somos capaces de corregirlas, ¿qué va a ocurrir? Ellos después, cuando crezcan, si mi hijo ve que yo trato mal a mi esposa, es muy probable que cuando él se case, él trate mal a su esposa. Pero eso no ocurre. Gracias a Dios, si mi hijo ve que yo no soy un proveedor para mi casa y que soy un vago, ¿qué va a ocurrir? Es muy probable, hermano. Cuidado, hermano. Nuestros hijos ven nuestra desnudez. Cuidado, papá. Cuidado, mamá, esposo, esposa, padre. Cuidado con el pecado de la pasividad. La familia de Jacob, de Israel, de José, era un volcán, hermano. Esa familia era un volcán. Violaciones, riñas, contiendas. Y José vivía en medio de esas situaciones. José creció en medio de ese ambiente. Ahora, vamos ya a lo de hoy, Génesis 37. Así que más o menos con esta panorámica, ¿no? De esta familia, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ya era un joven, 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama. ¿Tiene usted algún familiar con mala fama? Me voy a meter en problemas, pero voy a levantar la mano, porque cuando vean este video se van a molestar conmigo. ¿Quién no conoce a su familia? A ver, había mala fama. Quiere decir que hacían sus maldades, hacían sus cosas por ahí. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermano, yo dije hace varios días esta frase: necesitamos ser confrontados con la realidad de nuestra condición espiritual. Tú y yo, todos nosotros necesitamos ser confrontados con la realidad de nuestra condición espiritual. Si algo necesita la iglesia, si algo necesita el creyente, si algo necesita el ser humano, es ser confrontado con la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia y la Biblia no le habla y la Biblia no le confronta, algo anda mal en tu vida. Porque la Biblia es un espejo que nos muestra la realidad de nuestra condición. La Biblia es una lámpara que nos ilumina el camino. La Biblia, la palabra de Dios, es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, iglesia de Jesucristo. Necesitamos ser confrontados con la realidad de nuestra condición espiritual. Génesis 37
a Génesis 40, yo creo que estos capítulos, hermanos, hablan de una de las más emocionantes biografías de la Biblia, la de José y de sus hermanos. ¿Cuántos necesitamos aprender de la Biblia para que nuestra familia sea una familia bendecida por Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos necesitamos que la palabra nos confronte? A mí como papá, a ti como mamá, como hijo, como hermano en la fe. Sí, hermano, porque a veces en nuestra familia, igual que en la familia de José, a veces en nuestros hogares hay malcriados. ¿No hay malcriados? Irreverentes, rebeldes, algunos que somos a veces engreídos. Hermanos, la verdad, necesitamos ser confrontados. Esta historia entera, Génesis 37, yo diría hasta el 50, hermano, ilustra la soberanía de Dios y el cuidado providencial de Dios sobre lo suyo. Aun cuando José tuvo su falta, porque José no era perfecto. Perfecto Jesucristo acá en la tierra. Aun cuando José tuvo sus faltas, él, cuando uno lo mira, uno ve que era un gigante espiritual en su familia. Esta historia nos habla de cómo Dios en su soberanía quebranta el corazón de sus hijos para su gloria y para su honra. Si hoy Dios te está confrontando, si hoy Dios me está confrontando, no debo de sentirme mal, al contrario, debo de dar gracias porque Dios está tratando con mi vida y quiere bendecirme y quiere bendecir a los míos. No nos molestemos, no se moleste con el pastor Luis. Esta es la historia de la Biblia. Dios nos quebranta, Dios nos quiere restaurar, pero Dios lo hace a su manera. Estos primeros 4 versículos que leímos en Génesis 37, que nos enseñan que José era el hijo favorito, el preferido. Él era hijo, recuerden que eran 2 esposas, 2 concubinas. ¿De quién era hijo José? ¿Quién me ayuda? ¿El hijo de cuál? De Raquel. ¿Que era qué? La esposa favorita, la que él amaba. No era el hijo de Lea ni de las concubinas, era el hijo de Raquel. José era el primogénito de Raquel. Cuando Israel, que es Jacob, tuvo a José, era un anciano, ya era una persona con edad avanzada. Ya los otros hermanos, menos Benjamín, habían nacido. Así que Jacob tuvo a José ya siendo un anciano, un hombre de edad avanzada. Era el hijo de la esposa que él amaba, por la que había trabajado ¿cuántos años? 14 años, hermano, trabajó ese hombre por esa mujer. No te preocupes que tú y yo vamos a trabajar toda la vida. Voy para 28 años trabajando por la mujer mía. Y estoy contento. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y hay que seguir ¿qué, David? Hay que seguir ¿qué? Ahí está el hermano David no quiero decirle edad, pero es un poquito más mayor que yo. Con 72 años todavía trabajando para Marix. Y lo que le espera. Así es, hermano. Así es. Así que ese hijo que él tuvo de la esposa favorita, el primogénito de ella, por la que él trabajó 14 años, él comenzó a darle ciertos privilegios. ¿Y esto trajo qué cosa? ¿Qué trajo? Celos y problemas. Cuando usted tiene más de un hijo y usted tiene un hijo favorito, ¿qué va a ocurrir? Alicia, pórtate bien, que ya todos tus hijos están acá. Te me portas bien, ya Rafaelito está aquí, gracias a Dios, ya llegó, gracias a Dios, pero no es Rafaelito solo, ¿ok? Así que te me portas bien, ¿sí? Porque están los demás. Está Anicia. Está, mira, ya. Se cree con el derecho. Gracias, así es. Anicia, Madeline, Rosita, Rafaelito, ya todos están acá. Pero a veces los padres, ¿qué hacen? Al igual que Jacob, cometen esos errores.
hay algún papá acá, mamá, que ha cometido sus errores. Seamos sinceros con nosotros mismos. Mírese usted a sí mismo. Estoy mirando a los papás. Tu mamá no. Después que dijiste que era la primogénita y que después que exigiste. Ahora quiere, no, ya. Ahora quiere arreglar las cosas. Ahora quiere. Ya. Entonces, hermano, dice la palabra acá. No lo digo yo. Y amaba Israel, versículo 3, a José más que a todos sus hijos. Yo creo que amar a un hijo más que a otro hijo es un error. Yo sé que hay situaciones diferentes. Miren, no voy. Yo sé que hay situaciones diferentes. Porque todos los hijos no son iguales. Todos no tienen las mismas capacidades. Y hay hijos por lo que usted se preocupa un poco más. Escuche, preocuparse un poco más no quiere decir amar más. Hay hijos a los que hay que cuidar un poco más. Porque tienen ciertas condiciones, ciertas situaciones que usted debe de preocuparse, no es que lo ame más, para que no haya una interpretación incorrecta, pero amar más a un hijo por encima de otros es un grave error. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. ¿Cuántos acá han tenido un hijo siendo mayores de 40 años? Levantemos la mano. Oye, poca productividad aquí por encima de los 40 años. 1, 2, 3, 4 nada más. 5 con 40 años. Así que, miren. Entonces, lo había tenido en su vejez, dice la Biblia. Y le hizo una túnica de diversos colores. Favoritismo. Y viendo sus hermanos, porque los hijos ven lo que papá y mamá hacen con los demás. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermano, es fácil ver acá cómo Jacob favorecía a José por encima de los demás hijos. Y esta clase de parcialidad en un hogar está destinada a causar problemas. José tenía 17 años cuando él ayudaba con las ovejas, pero pronto Jacob le quitó ese deber y lo convirtió como en supervisor, siendo menor. Qué grave error. Lo convirtió en supervisor de los hermanos que eran mayor que él. Le dio un vestido, una ropa, un traje diferente. Miren, comencé a estudiar acá en la historia bíblica sobre esta túnica de colores. Hermano, la túnica de colores era una prenda de vestir que portaban los reyes y los hijos que eran elegidos para heredar toda la fortuna del padre. Imagínense, cuando los hermanos vieron a José con aquella túnica, que no era un vestido de alguien que apacentaba ovejas, no era cualquier vestido, y que era el vestido, la ropa que se le daba a aquel hijo que iba a heredar la fortuna del padre. ¿Cuántos creemos que esto fue incorrecto? ¿Cuántos lo creemos? Yo lo digo, yo lo creo así. Yo no sé cómo usted lo ve. Yo creo que esto fue un error de Jacob. ¿Cuántos lo creen? Yo lo digo, hermano, que estudiando, yo sé que muchos predicadores no piensan así y hablan. No, hermano. Es que esta túnica, todavía José no había tenido los sueños. No los había comentado. Así que desde que el padre comenzó a amarlo más por encima de los demás hijos y le dio aquel vestido que lo hacía diferente, como el elegido, como el favorito, esto fue causa de problemas y de contienda. Y aquí hay una gran lección. Jacob quería hacer a José jefe antes de que
hubiera realmente aprendido a ser siervo. El padre lo convirtió en jefe con aquel vestido y con aquellas actitudes que tenía favorables hacia él, lo convirtió en jefe antes de José tener un corazón de siervo. Y ese es el problema de muchos hoy en día. El pastor que no tenga un corazón de siervo no es un buen pastor. Porque entonces el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, la arrogancia es parte de su práctica y lastima a las ovejas. Cualquier posición de liderazgo que usted tenga, uno primero necesita tener un corazón de siervo. Y Jacob cometió ese error, lo convirtió en jefe de sus hermanos antes de que José tuviera un corazón de siervo. ¿Y cuál fue el resultado? Los hermanos le aborrecían, le envidiaban, y este es el grave problema de muchos creyentes hoy en día. Un diácono, que es un servidor, que está para servir. Un diácono que no tenga un corazón de siervo no es un buen diácono. Un pastor, un líder, cualquier ministerio que usted desarrolle en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sin usted tener un corazón de siervo, hermano. El llamado más importante que tenemos usted y yo es el llamado de ser siervos de Dios. ¿Cuánto decimos amén? No podemos, hermano. Uno de los principios básicos para ser un verdadero líder es aprender a obedecer. Es servir con fidelidad, sin importar quién está a cargo. Debemos empezar siendo siervos antes de que Dios nos exalte para ser líderes. Mateo 25, vamos a la palabra. Mateo 25, versículo 21 y versículo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y versículo 23. Gloria a Dios. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién va a ser puesto sobre mucho según la Biblia? El buen siervo que es fiel. Ese es al que Dios pone sobre mucho, sobre autoridad. En Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso es un proceso que todo cristiano debe de vivir, debe de experimentar. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. José tuvo que, hermano, ¿saben lo que hizo Dios? Más adelante, el Señor le cambió el vestido. Él usó el vestido mientras estuvo cerca del Padre que lo mimaba.
Él tuvo la túnica siempre que estuvo en el ambiente del hogar. Pero a partir de ese día, ¿qué ocurrió? Dios, en sus propósitos eternos, permitió que aquella túnica que el padre le había regalado regresara al padre toda manchada de sangre, y aquella túnica que fue la que él le dio porque él lo amaba por encima de sus hermanos, aquella túnica se convirtió en años de luto y de dolor para aquel papá. Por eso es que yo creo que aquella túnica fue un error. Y yo lo digo con base bíblica. Aquella túnica fue el deseo del Padre terrenal. Hermano, es Dios el que hace la obra. La túnica, cuando los hermanos lo ven de lejos, allá viene el soñador y lo tiran en el pozo, que después vamos a hablar de esa escena, y lo venden, lo vendieron, pero ya sin la túnica. La túnica se quedó en las manos de Jacob. Y todos esos años, ¿qué pensó Jacob? Que una fiera lo había despedazado. Porque muchas veces a usted y a mí nos pasa lo que le pasó a Jacob, que convertimos a nuestros hijos en ídolos que Dios tiene que arrancar del corazón. La idolatría es el acto de sustituir a Dios por algo, por alguien. Aquella túnica que lo hacía diferente como hijo, de la cual Jacob se alegraba mucho y los otros hijos se molestaban, se convirtió en una prenda de luto, de dolor y de tristeza para aquel padre. Y el joven que tenía la túnica, después usó ¿qué cosa? Ropa de... Primero lo encadenaron. No piense usted que cuando lo vendieron lo llevaron atado. Y qué bueno saber que aunque muchas veces el hombre nos ata las manos, nunca podrá atar las manos de Dios. Y llegó allá y lo compró aquel militar. ¿Y qué ropa usó? La de un siervo, la de un sirviente. Es decir, que Dios permitió, Dios estaba quebrantando el corazón de José para formar en José el siervo que él quería. El padre, sin querer, quiso adelantar el proceso. ¿No, hermano? Los procesos de Dios, el trato de Dios contigo y conmigo es irreversible. Es como Dios lo tiene. Aunque el hombre lo quiera alterar, y en algunas ocasiones lo altera. Llegó allá, ya no tenía la túnica. Era la ropa de sirviente, de siervo. Después en la cárcel, la ropa de un preso. Fueron años donde Dios estaba tratando con el corazón de José, porque Dios estaba quebrantando, Dios estaba trabajando en el corazón de José. Jacob, su padre, creo que infortunadamente ayudó a generar algunos problemas de José, porque lo favorecía a él, lo convirtió en jefe, en líder antes de tiempo, sin José tener un corazón de siervo. Y José tuvo que enfrentar varios retos en su vida. El mayor de ellos, los conflictos familiares. Hermano, los conflictos familiares hay que evitarlos por todos los medios. Y si no los podemos evitar, hay que resolverlos. No se engavetan. No crea usted que por engavetar un conflicto familiar, el problema se va a resolver. Hemos aprendido, y yo he aprendido gracias a Dios en mi casa, cuando necesitamos hablar un tema, hacemos una reunión. Mi familia y yo, y hablamos de frente, mirándonos los ojos.
Cada cual habla, cada cual opina y al final todos tomamos una decisión donde se impone el concepto de la mayoría, siempre y cuando sea con misericordia, con amor, pero con justicia. Porque a veces hay ocasiones en las cuales algún miembro de la familia quiere venir a quitar la paz, la estabilidad y la unidad del hogar. ¿Pasa o no pasa, hermano? ¿Cuántos han hecho alguna reunión o cuántos lo necesitan hacer? Toda la semana yo como pastor doy consejería y tengo que estar lidiando con familia. Y a veces tengo que escuchar cosas que no son agradables y tengo que oír cosas que no son buenas oír, pero que son necesarias que salgan a la luz. Porque, hermano, en la economía de Dios, el vaciar está antes del llenar. Si primero yo no me vacío de todo aquello, hay que vaciar lo que hay en mi corazón para que el Señor me llene de su amor, me llene de su paz, me llene de su gozo. Entonces, hermano, tenemos que saber que los conflictos familiares, si algo hay en gran manera desgastante, frustrante, decepcionante, son los conflictos familiares. La familia de José era una familia con varios desacuerdos, pero uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar José fue esa situación. Primero, con quien primero Dios trató fue con él. ¿A quién vendieron? A José. ¿Quién se convirtió en siervo en el extranjero? ¿Sabe usted que José, yo mirándolo hoy por la madrugada, yo escribí acá, voy a decir lo que escribí, aunque a algunos no les guste. José fue un inmigrante indocumentado. ¿Qué clase de problema? José fue un inmigrante indocumentado que llegó a un imperio, a un pueblo, a un país lejano, como inmigrante y como esclavo. Un extranjero. Pero Dios trató con él. ¿Saben de qué manera? Hermano, Dios trató con el corazón de José de tal manera que lo usó a él para cambiar la historia del imperio más poderoso de aquel tiempo, porque cuando tú y yo le permitimos a Dios que quebrante nuestro corazón, seremos usados por Él. ¿Cuántos lo creen? No importa la familia en la que tú has crecido, no importa los traumas que tú hayas atravesado. Sí, porque estamos viviendo tiempos donde la gente le echa culpa a la gente. No, tengo un trauma. ¿A cuántos de ustedes no han escuchado eso? No, pastor, yo tengo un trauma. Sí, puede tener trauma, porque me criaron así o así, no, hermano. Yo cada día le doy más gracias a Dios por la manera en que mi mamá me crió. Que ya no es así. Pero mi mamá me decía, Luis Manuel, y si yo no entendía, hermano, mi mamá tenía una psicóloga y una psiquiatra, que era un gajo de guayaba. ¿A cuánto le pasó eso? Y si no, una chancleta de esa rusa. Y mi mamá una capacidad aquí en los nudillos esto para rayarme el coco. Usted va a aprender arriba. No, que no quiero ir a la iglesia. Ah, ¿no quieres ir a la iglesia? Vístete. Te pone la ropa. Que no voy a ir. Ponte la ropa, muchacho. Vamos, vete. Que no voy. Ah, tú quieres ir calentico. Tú quieres ir calentico, ¿no? ¿De verdad que no te vas a poner la ropa? Pues usted va a ir calentico hoy a la iglesia. Y calladito y calentico. Me da 4 remajazos bien dados. Y me decía, y no llores. Y yo aguantaba las lágrimas así. Pero aunque yo quisiera, se me salían. Me decía, ¡ra! ¡Ya! Arriba. Y llegaba a la iglesia, me decía, y con una sonrisa, que los hermanos no se den cuenta. Usted tiene el gozo del Señor.
¿O eso nada más me pasó a mi hermano? Arriba hay que leer la Biblia. Y yo no quería a veces leerla. ¿Cuántos han tenido esa situación a veces de rebeldía? A ver, seamos honestos, hermano. Hay que leer la Biblia. Arriba, lee ahí. Después te voy a hacer preguntas. Ya terminé. Ah, ya terminaste. ¿Tú estás seguro que terminaste? Hermano, yo creo, lo digo con toda honestidad. Yo le doy gracias a Dios por como ella me enseñó, hermano. Tal vez no era la mejor forma. Tal vez había un poco ahí un poco hasta de brutalidad, ¿no? Pero aquello funcionaba. Cuando los hijos en estos tiempos, ¿qué pasa con muchos hijos? No quiero ir a la iglesia. No, hermano, no. Yo nunca he tenido que hacer eso, pero Luisito lo sabe. Y cuando en mi casa alguien se ha mudado para mi casa, aplicamos la misma regla. A buscar de Dios, a caminar con Dios, porque Dios en tu vida y en mi vida es lo que funciona. ¿Cuánto decimos amén? Es lo que funciona. Y José, Dios estaba tratando con él. Dios estaba con José. Si usted se lee el capítulo 39, vaya a Génesis, subraya estos versículos en su Biblia para que usted vea, hermano. Y estamos para terminar. Génesis 39, recuerden que el tema es quebrantando mi corazón. Génesis 39, versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 21 y versículo 23, ¿qué dice? Deja el 2 ahí. Todos dicen lo mismo prácticamente. Mas Jehová estaba con... Y miren el proceso por el que estaba pasando. Y miren lo que él estaba viviendo. Le quitaron la túnica se convirtió en una señal de luto para el papá, le ponen una ropa de esclavo, de siervo, era un sirviente, pero más Jehová estaba con... Tal vez usted esté pasando por algún proceso. Hace unos días, y lo digo, la gloria es para Dios, hace unos días yo estaba en una finca donde hay colmenas. De hecho, he puesto unos videos ahí del pastor con las colmenas. Les voy a contar algo ahora para que desconecten un poco, ¿no? He peleado tanto hoy. Estaba en la finca y estaba Joel. Estábamos en la finca, estaba Joel, estaba Carlos, estaba yo. Y yo miré hacia Joel. Joel, médico, cirujano en Cuba. Le veo en la finca sin bata de médico, sin ropa de médico, con ropa de constructor. Son procesos de Dios. Y yo estoy orando mucho por ti, Joel, y mucho por Rita. Porque uno llega a este país y es como volver a nacer. Olvídate del salón de cirugía, ¿ok? Aterrice acá en la realidad. Ahora es con pala. Sí, porque Dios trata con uno. Porque toda bendición tiene un sacrificio, hermano. Y lo importante es que tú no te amargues en el proceso. Que tú no te enojes, sino que entiendas como parte del plan de Dios. Porque Dios está trabajando en ti y está trabajando en mí. Y si usted tiene trabajo, y si usted tiene techo, y si usted tiene comida, usted está bendecido. ¿Cuándo decimos amén? Porque algunos no asimilan ese proceso. No, porque yo allá era. Tú lo dijiste, ¿no? Eras. Aquí hay que. Un día me dijo alguien, pastor, es que es difícil, yo no. Y le dije, tranquilo, mijo, el Señor te está enseñando. Como acá nos ganamos los diezmos. Como acá vamos a dar diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Pero es el trato de Dios. Y después que usted pasa el tiempo, ¿usted cómo se siente agradecido? Porque usted dice, Señor, gracias. Porque la libertad que tengo, no hay dinero que la pueda pagar. Porque la bendición que tengo, no hay dinero que lo pueda pagar, hermano. Es el trato de Dios. Y entonces, pues, tuve que ir a buscar las abejas. Y llamé a un hermano para que me ayudara a cargar las cajas de las abejas. Pero yo lo llamé, hermano, necesito que usted me ayude a cargar unas cajas de abejas. Yo no le dije si le tenía miedo a las abejas. Porque si le digo eso, sé que me va a decir que qué. Que no. Pero qué problema, yo tengo un solo traje. Un solo traje cuando ando con abejas.
Y no me quedo más. Y cuando me dijo a mí, me encuentro allá, estoy en la finca después de los pocos días, y el hermano me dice, pastor, usted no me preguntó si yo le tenía miedo a las abejas. ¿Cómo te lo voy a preguntar? Si te lo pregunto, tú no vienes. No, yo tengo un miedo horrible. Le digo, sí, porque yo me fajo con una vaca brava y un toro, pero con una abeja. Y Señor, ayúdame, ampárame. He buscado un ayudante no muy adecuado para este trabajo. Controla las abejas, pero parece que yo no oré con fe. Apenas monté en el carro de mi hijo, las 2 colmenas comenzaron a salir abejas. Y nosotros dentro del carro. Y la abeja se posaban por aquí. Oye, no den manotazo. No tires mano. Pastor, ¿y qué pasa si usted no pica una abeja? Tranquilo, yo sigo manejando, que me pique. Y llegamos al lugar donde ponemos las colmenas. Le di mi traje y orando al Señor. Señor, cuídame. ¿No? El hermano me ayudó con cierto respeto, ¿no? Con un exceso de miedo que yo creo que las abejas se dieron cuenta. Y comienzo yo a liberar las abejas. Le di el celular para que me alumbrara así mientras yo estaba bregando con las abejas. Y cuando yo veo que la luz como que se baja, ya era oscuro. El hermano se fue corriendo. Se fue, hermano. Como los discípulos, hermano. Y dejó al pobre pastor solo bregando con las abejas allí. Y el teléfono en el piso. Él dijo, que se coman al pastor, yo me voy. Nada, me picaron 7 nada más, hermano. Me picaron 7 abejas nada más. Gracias a Dios, ya no le tengo miedo. Algunas acá en la cara, otras por acá por la mano, acá en la cabeza. No. ¿Dónde no me picaron? ¿Cómo te van a picar si hermano te salió corriendo? Ya se descubrió. Ya. Ponte de pie, Gerardo, ponte de pie. Un aplauso para ese ayudante. Gracias. ¿Cómo te van a picar? ¿Cómo te van a picar? Si tú fuiste más ligero que las abejas. No, actuaste sabiamente. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Mi traje te lo voy a regalar para la próxima vez. Y yo me compré uno de aquí para arriba. Porque yo sé que en algún momento usted me va a abandonar. Hermanos, Dios nos va enseñando. Dios va tratando con nuestras vidas. Dios quebrantó el corazón de José. Muchas veces Dios quebranta tu corazón y mi corazón para que lleguemos a ser hombres de Dios, las hermanas, mujeres de Dios. No te sientas frustrado, frustrada, amargada, cuando Dios está tratando contigo, cuando Dios está usando a alguien para enseñarte, para guiarte, para orientarte, porque Dios quebrantó el corazón de José, porque Dios estaba haciendo de José un siervo de Él. La historia de José, yo creo que tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas, porque no solo habla de la experiencia individual de él, sino que habla de la experiencia familiar como la cuna de nuestra conducta, con toda su patología. No hay ningún héroe perfecto en esta historia. Todas las acciones y motivaciones de los miembros de esta familia son presentadas sin excusas. Hermano, yo te invito que ahí donde estás, usted incline su corazón. Te pregunto en este día, ¿necesita Dios hacer de ti un siervo de Él? ¿En qué etapa de tu vida tú estás? Tal vez el Señor ha permitido que te quiten la túnica. Dios en su soberanía ha permitido que te quiten la túnica, que te quiten aquello que tal vez tú has tenido por muchos años. Pero quiero decirte algo, es parte del proceso de Dios para tu vida. El que se humilla y el que se ensalte será
humillado.